Les damos la bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. Para comenzar, cantemos juntos la canción 35 titulada Asegurémonos de lo más importante, basada en Filipenses 1:10. Después haremos una oración. Canción número 35. Ahora escucharemos una conferencia bíblica titulada Permanezcamos sin culpa en medio de una generación torcida. La presentará nuestro hermano Raymond Walker de la congregación Paseo Costitlán de Chicoloapan. Tiene toda nuestra atención, hermano Walker. Sin duda, todos nosotros que estamos escuchando ese discurso, nuestros queridos hermanos y las personas que están acompañándonos en esta reunión, todos queremos agradar a Jehová, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué implica agradar a Jehová? ¿Cómo podemos agradarlo? Pues uno pudiera fácilmente decir, bueno, hay que obedecerlo, en sus instrucciones, ser guiados por los principios bíblicos. Y es cierto, pero es una respuesta muy amplia. Entonces vamos a pensar en una sola cosa, la importancia de procurar estar en ese mundo sin ser tachables en alguna cosa que la Biblia condena. De hecho, la Biblia menciona varios siervos de Jehová que han sido sin culpa en este mundo. Por ejemplo, la Biblia en Génesis 6:9 dice, Noé resultó exento de falta entre sus contemporáneos. También de Jacob se destacó por ser un hombre sin culpa, a diferencia de su hermano Esaú. ¿Y qué podemos decir de otro que es muy conocido por todos, el caso de Job? La Biblia dice que era un hombre íntegro, recto, y que temía a Dios y evitaba todo lo malo. Entonces vemos también consiguiendo una idea de lo que quiere decir sin culpa.
Ahora bien, pensando en el tiempo de Jesús, ¿qué hay de los padres de Juan el Bautizante, Zacarías y Elizabeth? La Biblia menciona en Lucas capítulo 1 y el versículo 6 que los dos eran justos delante de Dios y cumplían de manera intachable todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová. Entonces vemos que la Biblia los ve como personas sin culpa. Ahora, ¿qué sacamos de estar en esa condición de estar sin culpa? Pues tenemos una buena conciencia, tenemos buenas relaciones con el prójimo y sobre todo, y lo más importante, es tenemos la sonrisa de aprobación de Jehová. Pero podemos decir que es fácil ser sin tacha en este mundo. ¿Qué les parece si abren sus Biblias en Filipenses capítulo 2 y los versículos 14 y 15? Y mientras los leamos, vamos a querer notar cómo Pablo aquí, bajo inspiración, describe lo que es una persona sin culpa y a la vez la lucha que tenemos, el enemigo que tenemos. Ahí en Filipenses capítulo 2 y los versículos 14 y 15. Siguen haciendo todas las cosas sin murmuraciones ni discutir. Ahora, ¿para qué? Para que no sean culpables de nada, para que sean inocentes, hijos de Dios sin defecto, en medio de una generación retorcida y malvada, en la que ustedes brillan como luces resplandecientes en el mundo. Se puede ver que tal vez se puede dividir este versículo en tres partes. Nos ayuda a entender lo que significa sin tacha, habla de ser inocente, sin defecto, y luego describe cómo está ese mundo en el cual vivimos, una generación retorcida y malvada. Ahora bien, en la parte final nos muestra cómo debemos ser en este mundo. Dice que brillan como luces resplandecientes en este mundo. Entonces vemos que ahí tenemos una lucha contra ser sin culpa en cuanto a este mundo malvado y retorcido. Pero tal vez uno diga, piénsame, ¿cómo puedo yo estar sin culpa cuando soy imperfecto? Pues en primer lugar, la Biblia, lo que mencionamos de esos siervos de Dios, la Biblia decía que estaban sin tacha, ¿no? Todo eso en sí debe ayudarnos a entender, no es un imposible. Y por otro lado, debemos entender lo que quiere decir la Biblia cuando usa la expresión sin tacha o exento de culpa. O sea, no se usa en un sentido absoluto, sino es relativo. Porque sí cometían errores. Por ejemplo, en el caso de Job, la Biblia menciona que él, en capítulo 42 y el versículo 3, dijo que yo hablé sin entendimiento de cosas demasiado maravillosas para mí. Y el versículo que conocemos bien cuando dijo, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿O qué podemos decir de Zacarías? Zacarías, cuando recibió el mensaje del ángel Gabriel, note lo que dijo en Lucas capítulo 1 y los versículos 18 a 20. Y a medida que leemos esos versículos, notemos el error que cometió. Lucas capítulo 1 y los versículos 18 al 20. Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de eso? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es una mujer de avanzada edad. Entonces Gabriel, el ángel, dijo, mire, yo fui enviado para hablar contigo y comunicarte esas buenas noticias. Y luego veamos el error de Zacarías, pero dice, mire, no podrás hablar y estarás en silencio hasta que el día en que esas cosas sucedan. Ahora, ¿por qué? Porque no creíste mis palabras. Entonces vemos que mostraba falta de fe de lo que realmente era
un mensaje de Jehová Dios. Entonces vemos que no quiere decir que estaban sin culpa, sino que alcanzaba lo que es razonable por una persona imperfecta. Y esa es la idea. Ellos se arrepentían cuando cumplían un error, como se mencionó en el caso de Job. Entonces podemos decir que hacían lo que Jehová requerían de ellos, a pesar de sus pecados, sus errores y debilidades. O sea, Jehová es así, que Él no les exigía de ellos más de lo que podían lograr. Y eso nos ayuda mucho entonces de no pensar que estamos tratando de alcanzar algo que es imposible. Y nos consuela y nos anima de poder hacer o esforzarnos en este campo de estar sin culpa. Y por otro lado, pues tenemos el beneficio del sacrificio redentor de Jesús. Ahora, habiendo visto lo que significa sin culpa, ¿cómo vemos el mundo? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo veo yo el mundo en la actualidad? Porque desde Adán pecó, sabemos que el mundo en su gran mayoría se ha alejado de los principios y las leyes de Jehová. De modo que es un mundo muy, muy malo, malvado, como dice la Biblia. De hecho, cuando llegó a ese punto, por ejemplo en los días de Noé, pues Jehová tomó acción. Barrió a esa gente depravada, dejando solamente esas personas justas y temerosas de Dios, en el caso de Noé, para salvarse. ¿O qué podemos decir de la generación que vivía en el tiempo de Jesús? Tenían todas las escrituras para poder identificar al Mesías. Pudieron ver los milagros de Jesús, dónde iban a nacer y cosas por el estilo. La manera, la forma que era, cómo enseñaba. Todo para identificar que era el Mesías. Pero lo rechazaron, ¿no? La gran mayoría. Y Jesús dijo, pues, su casa se les había abandonado a ellos. Y en el año 70, el ejército romano, bajo el mando del general Tito, pues destruyó esa generación. Ahora, ¿cómo vemos el mundo en la actualidad? Pues de hecho es peor que el de los días de Noé y de los días del siglo I. La maldad, la iniquidad, la corrupción, la inmoralidad que abunda en la actualidad. De hecho, la decadencia de la moralidad es plena a la vista. Entonces vemos que aún en el caso de la religión ha tolerado o hasta aboga por principios o por la conducta que la Biblia condena. Entonces, mientras leemos Efesios capítulo 4 y los versículos 17 al 19, pensemos si nuestro modo de pensar y ver el mundo es así. Ahí en Efesios capítulo 4 y los versículos 17 al 19. Leamos. Por eso les digo y les ruego en el nombre del Señor. Primero dice que no sigan viviendo como la gente de las naciones. Entonces ahí es un mandato claro si queremos agradar a Dios, que no sigamos viviendo como la gente de las naciones. Ahora, ¿cómo vive la gente de las naciones? Pues Pablo, bajo inspiración, sigue diciendo que vive en la inutilidad de su mente. Ellos están en oscuridad mental y separados de la vida que le pertenece a Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y la insensibilidad de su corazón. Como han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza, de avidez.
Se fijó que hablan de viven en la inutilidad de su mente, viven en oscuridad mental, separados de la vida que le pertenece a Dios, en la ignorancia que hay en ellos, la insensibilidad en sus corazones y su conducta descarada, dice. ¿Así pensamos nosotros que el mundo es así? O a la vez pensamos, bueno, tal vez no es tanto. Y ahí hay un peligro, porque las Escrituras muestran claramente que a Jehová, a este mundo, le da asco, aborrece, repugna la conducta en la actualidad. Vemos el mundo así, porque Satanás procura entrampar a los incautos para que dejen de estar exentos de culpa. Solamente pensemos por un momento en la industria del entretenimiento, que promueve en su gran mayoría, no en todo, pero en la gran mayoría, promueve estilos de vidas inmorales, perversiones de toda clase y falta de respeto tanto a la vida como a la dignidad humana. En la actualidad, también pensando en los jóvenes en los videojuegos, atraen los inexpertos, pero ¿qué están haciendo? ¿Con qué están haciendo? Pues son escenas grotescas y demoníacas. Entonces, en todo eso tenemos que pensar, ¿percibo yo lo que el mundo hace y practica? Porque realmente si nos acostumbráramos a los caminos del mundo, puede ser lo que leímos en Efesios capítulo 4, que nuestro corazón se haga insensible a las directrices de las Escrituras y empecemos a ver las cosas como normales cuando no lo son. Ahora bien, ¿cómo podemos oponernos a la influencia de Satanás? Pues obviamente tenemos una lucha, y una lucha no en forma física, sino una lucha espiritual para hallarnos exentos de culpa, y a su vez, solamente cuando ya nos hemos hallado en esa situación, la importancia de mantenernos en esa condición en medio de esta generación torcida. Sabemos que de nuestro estudio de las Escrituras que Jehová exige o requiere devoción exclusiva. No podemos poner o sustituir a Jehová en cosas que realmente las Escrituras condenan. Es muy fácil ver lo que es, si tomamos las palabras de Amós, en Amós capítulo 5, y el versículo 15 en la parte A del versículo, en Amós capítulo 5 y el versículo 15. Y aquí habla en la primera parte del versículo dos cosas. Primero dice, odien lo que es malo. Fíjese bien, odien, sentir repugnancia, aborrecimiento, ¿no?, a lo que es malo. Y luego dice, amen lo que es bueno. Ahora, pensando en lo que es bueno, podemos ver en la imagen de una escena de el nuevo mundo que no es difícil amar eso, ¿no? Podemos ver hermanos construyendo casas. No vemos a nadie con lentes, encorvado, tiene un problema auditivo, aguas cristalinas, un paraíso, ¿no? Entonces, amar esas cosas no nos cuesta, ¿no? Pero ¿qué hay de la primera parte de ese versículo? Dice, odien lo que es malo. Y eso se hace más difícil, uno, por el mundo en el cual vivimos, y en el segundo lugar, obviamente, la tendencia imperfecta nuestra. Entonces vemos que el entretenimiento pues tiene su lugar. Jehová no es una persona que no quiere que disfrutemos de la vida. Y es natural querer pasar algún tiempo social con nuestros hermanos.
Tal vez en ese momento de la pandemia, pues obviamente no lo podemos hacer. Pero ¿qué hay cuando hay una reunión social? Eso puede abrir la puerta a la mundanalidad. De vez en cuando se oye de hermanos, tal vez grupos de jóvenes reuniéndose, donde no han habido mucha planificación o preparación. Ahora, pensemos por un momento y les hago la pregunta. ¿Puede imaginarse usted y también su servidor preparando una reunión social donde las personas tienen que vestirse como se vistieran en el tiempo que pasaron en Egipto o lo que hacían las naciones en su alrededor? ¿O podemos pensar que iban a preparar un baile sensual o escucharían alguna música de tipo estridente que pudiera estar en boga en el mundo del mundo? Pues claro que no. Pero es muy fácil ahora por las presiones del mundo que queremos tal vez querer imitar el mundo. La Biblia habla de la modestia en cuanto al vestir, lo que señalamos en cuanto a las fiestas. Y es muy claro que todos, no solamente las mujeres, sino los varones, también deben vestirse con ropa apropiada o digna, como dice la Biblia, y arreglarse con modestia y buen juicio. A veces hemos aplicado esto más a las mujeres, pero como vemos en la pantalla, ¿qué pensamos de los que están honrando a Jehová por su forma de vestir? Se ha notado en algunos pocos casos que hoy en día la norma de vestimenta masculina están a veces de moda donde, según la moda metrosexual, incluye prendas muy ajustadas para resaltar la silueta, para que pueda mandar un mensaje equivocado a personas pervertidas, inmorales. Entonces vemos también hasta imitan la forma de cortar el pelo con las celebridades de este mundo. Por eso tenemos que vigilar realmente nuestra conducta y las decisiones que hacemos. Ahora, ¿qué principio puede ayudarnos en esto? Pues abren la Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 31, y vemos ahí por cuánto tiempo somos siervos de Jehová, si es simplemente durante las reuniones, cuando predicamos, o cuándo. Leámoslo. 1 Corintios 10 y el versículo 31. Por eso ya sé que estén comiendo, bebiendo, o sea, en reuniones sociales, o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué dice? Háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, podemos ver cuando estemos de compras, estemos en una reunión social o en cualquier otra actividad, queremos pensar en el principio que menciona aquí, ¿verdad? Queremos hacer todo para la gloria de Jehová. Y eso es importante, ¿no? Para todos que estemos reunidos aquí. Realmente queremos traer honra y estoy seguro que este es su deseo. Pues hemos hablado de cosas que no debemos hacer, que son cuestionables, que pueden traer deshonra a Jehová. Pero ¿qué podemos hacer para traer honra a Jehová? ¿Qué cosas positivas debemos hacer? Pues obviamente es importante que estudiemos la palabra de Dios. También es importante que asistamos a todas las reuniones. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestra mente y nuestro corazón con cosas buenas, cosas puras, de buena reputación. Porque a veces también no es cuestión de solamente leer la Biblia o leer las publicaciones que nos expliquen, dado por el esclavo fiel y prudente.
tenemos que meditar, pensar, ponderar, pues, ¿cómo me aplica? ¿Estoy haciendo eso o es algo que debo evitar? Etcétera, etcétera. Y luego aplicar. Entonces, realmente son los 3 puntos que realmente es importante. Leer, ser constantes en nuestra lectura todos los días en voz baja, o sea, meditar, y luego aplicar. Y si hacemos así, pues obviamente vamos a estar más conscientes en diferentes campos o en todo lo que hacemos. Pues la pregunta que siempre uno debe hacerse es, si hiciera tal cosa, ¿agradaría yo a Jehová? ¿Tendría su sonrisa de aprobación? Entonces vemos que no podemos olvidar esas cosas para nuestra propia espiritualidad, tener el enfoque de Jehová sobre nuestra vida que dedicamos a Él. Por otro lado, al tener una participación plena, según nuestras circunstancias, también hace que no solamente estamos cumpliendo con el mandato de predicar las buenas noticias a las personas, sino también estamos corrigiendo o hablando de cosas positivas para nuestra mente y nuestro corazón. Y eso es vital, entonces sirve de protección cuando estamos hablando a las otras personas sobre la palabra de Dios, la esperanza que nos da, y tal vez en cursos bíblicos que tenemos, pues estamos hablando de la conducta. Y esto refuerza nuestra determinación para agradar a Jehová. Y otro tercer aspecto que queremos señalar es la importancia de, como dijo Santiago, de cuidar a los huérfanos y las viudas. En ese momento actual, por la pandemia, algunos hermanos están pasando por situaciones extremadamente difíciles. Algunos han perdido sus empleos, se hallan en necesidad. ¿Contemplamos la situación de nuestros queridos hermanos? Sin duda que sí. Y al nivel personal podemos ayudarles a estar conscientes de su necesidad. O a la vez a través de la congregación podemos ayudar en ese sentido para mostrar que realmente nos interesa. Entonces, cuando estamos ocupados leyendo la Biblia, predicando, usando nuestra boca de hablar de cosas buenas, teniendo buenas obras con nuestros hermanos, toda esta ayuda a mantenernos alejados de las cosas de este mundo. Porque en verdad, en la actualidad, la brecha entre lo que el mundo practica y nosotros como luces resplandecientes en este mundo debe estar abriéndose más y más a medida que vamos más adentro de los últimos días. Porque nuestro objetivo no debe ser cuánto podemos acercarnos al comportamiento reprensible de este mundo, que nos haremos responsables o reprensibles ante Dios, sino cuánto podemos alejarnos de este mundo, ¿no? Y por otro lado, si no lo hiciéramos, podríamos decir que tenemos la sonrisa de aprobación de Dios, pues que no. Y otro aspecto, obviamente, es que pudiéramos ser un objeto de tropiezo para personas sinceras, lo cual estoy seguro que no van a querer hacer. Ahora, en conclusión, ¿qué podemos decir? Pues hay 2 textos que me gustaría señalarles en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 14. Tengan la bondad de acompañarme y reconocemos que cuando Pedro escribió esas palabras estaba hablando específicamente del fin de este sistema de cosas. Antes había estado hablando de la destrucción del mundo en el tiempo de Noé. Entonces él ahora dice lo siguiente en el versículo 14 de capítulo 3. Por eso, amados, ya que están esperando estas cosas, note ahora, hagan todo lo posible. ¿Para qué? Hagan todo lo posible que al final Él los encuentra
sin mancha, sin defectos y en paz. Algo en que meditar, pues es mi conducta en ese sentido, sin mancha, sin defecto y en paz. ¿Y por qué es importante? ¿Qué otra razón? Pues nuestra propia salvación está envuelta. ¿Por qué decimos esto? Pues volvamos a las Escrituras en Proverbios capítulo 2 y los versículos 21 y 22. Y de nuevo veamos por qué es tan importante por nuestra salvación. Proverbios capítulo 2, versículos 21 y 22. Porque solo, fíjese bien, solo las personas rectas vivirán en la tierra y solo los intachables seguirán en ella. Solo, dijo el proverbista, solo las personas rectas y los intachables sobrevivirán al fin de este sistema de cosas. ¿Y los demás? Pero los malvados serán eliminados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Entonces, con mucha sobriedad queremos examinarnos y pensar, bueno, soy intachable porque solo los intachables sobrevivirán al fin de este sistema de cosas. Y hay una razón de mucho peso también, porque al permanecer exentos de culpa, en medio de esta generación retorcida, suministramos una respuesta a él que desafía a Jehová en la actualidad, o sea, como Satanás. Entonces, es una razón sumamente importante, ¿no? Queremos poder hacer, y qué privilegio tenemos de poder dar una respuesta a Satanás. Por eso luchemos tenazmente para estar exentos de culpa y poder tener la sonrisa de aprobación de Jehová Dios. Muchas gracias, hermano Walker, por su excelente discurso. Ahora nuestro hermano Robert Batko dirigirá el estudio de la Atalaya de esta semana. Bienvenidos a todos a nuestro estudio bíblico semanal por medio de la Atalaya. Para comenzar nuestro estudio, cantemos con sentimiento sincero la canción número 151 con el título Jehová los llamará.
¿cuál creemos que es la mayor demostración del poder de Jehová? ¿El poder creador? ¿El poder destructivo? ¿El poder protector? Nunca de ellos. El libro Perspicacia dice, la resurrección de Jesucristo a la vida celestial fue la mayor demostración que ha habido del poder de Dios. Sin ella, la fe cristiana sería en vano. Nosotros seríamos de todos los hombres los más dignos de lástima. Fue el factor más importante que contribuyó a fortalecer la fe. Y este es el tema de nuestra lección de esta noche, basado en Hechos capítulo 24, 15, donde dice, tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. En este artículo responderemos estas dos preguntas importantes. En el avance dice esto. ¿Por qué es tan importante esta creencia para nosotros? ¿Y por qué podemos estar convencidos de que Jesús fue resucitado? Para comenzar, por favor, hermano Epifanio Atencio va a leer para nosotros párrafos 1 y 2. En la vida es muy importante tener ilusiones y esperanzas. Por ejemplo, hay quienes anhelan tener un matrimonio feliz o que sus hijos crezcan sanos o recuperarse de una enfermedad grave. Los cristianos también podemos desear cosas como esas. Pero hay algo que está muy por encima de todas: la esperanza de vivir para siempre y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. El apóstol Pablo expresó así su creencia en la resurrección. Tengo esperanza en Dios de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Pero incluso antes que él, el patriarca Job dijo que estaba seguro de que Dios se acordaría de él y le devolvería la vida. Gracias, hermano Epifanio. La pregunta, ¿qué maravillosa esperanza tienen los siervos de Jehová? Hermano Benjamín Suárez. Es la esperanza de vivir para siempre. Es quizás nunca llegar a morir y poder volver a la vida si morimos nosotros o aquellos que amamos y están muertos en este momento. Excelente, gracias por su comentario. Hermano Marco Arcos. De hecho, el apóstol Pablo mencionó en Hechos capítulo 24, versículo 15, que él tenía la esperanza, ¿verdad?, de que va a haber una resurrección. Así que nosotros también estamos convencidos de eso. Y gracias por mencionar este texto. Y hermano Adolfo Rodríguez. Sí, también aprendemos que el patriarca Job, aquí se citan varios textos, Job 14, 7, 10 y 12 al 15, él mencionó o hizo una comparación con un árbol y menciona una palabra, hay esperanza hasta para un árbol. Y menciona otro dato muy interesante, dice acerca de Jehová que él ansía volver a ver a sus siervos. Buena aplicación. Vamos a continuar con párrafo 3. La resurrección de los muertos es uno de los fundamentos o enseñanzas básicas del cristianismo. Pablo la analizó a fondo en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Su explicación de seguro animó mucho a los cristianos del siglo I y también puede fortalecernos a nosotros, sin importar por cuántos años hayamos abrigado esta esperanza. ¿Cómo nos beneficiará analizar el capítulo 15 de la primera a los Corintios? Hermano Ayala. Como este capítulo habla de la maravillosa esperanza de la resurrección, entonces nos da mucho ánimo. Muy bien, gracias.
Y hermano Zacarías. Sí, de esto podemos estar seguros, sobre todo porque a los cristianos del siglo I, a ellos sin duda cuando Pablo les explicó esto, les dio muchísimo ánimo, les dio entusiasmo enterarse de esto. Fue un fundamento, una enseñanza básica para ellos. Entonces, en el caso nuestro, hoy día podemos estar seguros de que tendrá exactamente el mismo efecto. Eso es muy bien para nosotros, pero nuestros queridos hermanos en la congregación, ¿cómo podemos beneficiar a ellos con esta información? Sí, hermano Edmondson. Sí, como varios han perdido a seres queridos en estos meses, en los últimos meses, nos dará mucho ánimo inspeccionar estos fundamentos de nuestra fe, a ver estas enseñanzas básicas, nos dará ánimo para seguir esperando hasta que los vemos de nuevo. Muy bien, esto es la manera para ayudar a nuestros hermanos. Hermano Atencio, párrafo 4, por favor. La resurrección de Jesucristo es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos pueden resucitar. Era parte de las buenas noticias que Pablo les anunció a los corintios. De hecho, les dijo que si no creían que Cristo fue resucitado, su fe sería inútil. Está claro que la fe en la resurrección de Jesús es el pilar que sostiene nuestra esperanza cristiana. ¿Cuál es la clave de nuestra esperanza de que nuestros seres queridos van a resucitar? Sí, hermano Byron García. Es la resurrección de Jesucristo. A punto. Muy bien. Y hermano Armand Rodríguez. Sin la resurrección de Cristo no podríamos predicar buenas noticias a las demás personas. Nuestra fe no tendría una base, nuestra esperanza no podría ser posible sin ese Salvador que es Cristo. Muy bien, gracias hermano Batres. Y un comentario sobre 1 Corintios 15, 17, que está en la atalaya 1 de marzo del 2013, dice que si Cristo no había sido levantado, entonces toda la fe sería una mentira. Pablo y los demás cristianos habían mentido sobre Jesús, pero no solo sobre él, sino también sobre Jehová. Y además, puesto que Jesucristo era el Salvador y si no había sido levantado, entonces no podía salvar a los demás. Y por último, quienes habían muerto como mártires, lo habían hecho con una falsa esperanza. Así que vemos el alcance de no tener fe en la resurrección de Jesucristo. Gracias por esta información. Y hermano Suárez. Y sea que hayamos crecido en un hogar de testigos de Jehová y siempre escuchamos de la resurrección de Jesús, o nos criamos en una cultura donde se habla de la resurrección de Jesús, ahora vale la pena preguntarme qué me convence a mí de que Jesús resucitó. Pues como se indicó, no es algo tan sencillo esta enseñanza, en realidad es la base de nuestra fe. Personalizado, una respuesta. Muchísimas gracias. Párrafos 5 y 6. Pablo comenzó su análisis destacando 3 hechos: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día según las Escrituras. ¿Qué significan para nosotros la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús? El profeta Isaías predijo que el Mesías sería eliminado de la tierra de los vivos y que se le daría una tumba junto con los malvados. Pero añadió algo más, que llevaría los pecados de muchas personas. ¿Cómo hizo esto Jesús? Dando su vida como rescate. Así pues, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús nos proporcionan una base sólida para tener la esperanza de ser liberados del pecado y la muerte y de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Excelente énfasis, hermano Atencio. Pero por favor, ¿qué significan para nosotros las palabras de la primera Corintios 15, 3 y 4? Y hermano Atencio, ¿puede leer esto? Porque entre las primeras cosas que les transmití estaba lo que yo también recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue enterrado y que fue resucitado al tercer día, según las Escrituras. Muchísimas gracias. En párrafo 5, ¿cuáles son las 3 frases que tienen significado para nosotros? Hermano Pedro. Sí, Pablo hizo referencia a que Cristo murió por nuestros pecados, es la primera expresión, que fue enterrado, es la segunda, y que fue resucitado, es la tercera. Okay. Excelente. Pues, ¿qué significan estas palabras para nosotros? Hermano Salvador Dimas, por favor. La muerte, el entierro y la resurrección de Jesús nos proporcionan una base sólida para tener la esperanza de ser liberados de la muerte y del pecado. Y sobre todo lo que vamos a analizar, de volver a ver a nuestros seres queridos que han muerto. Gracias, Salvador. Hermano Rodríguez. Sí, así que nuestra esperanza en la resurrección no es infundada. Recordemos que Pablo aquí está dando un argumento magistral. Recordemos que él tenía una educación equivalente a un abogado, y los abogados en los juicios lo que hacen son exponer los hechos. Y aquí Pablo magistralmente expone 3 hechos poderosos que nos hacen tener una esperanza sólida. Excelente ilustración. Gracias por el uso de esto. Sí, hermano Luis Olivares, por favor. Sí, Isaías también habló de algo muy similar, pero él añadió acerca de Jesús que él iba a llevar los pecados de muchas personas. Por eso el último punto de que al tercer día Jesús tendría que ser resucitado tiene mucha importancia, porque si no hubiera sido de esta forma, pues no hubiera dado su vida como rescate y no hubiéramos podido tener la esperanza de ser liberados de nuestros pecados. Muy bien. Buena introducción a nuestro artículo, ¿no es cierto? Pero ya el primer subtítulo, hubo muchos testigos, párrafos 7 y 8. Para tener fe en la resurrección, primero es necesario que estemos convencidos de que Jesús resucitó. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová le devolvió la vida? Hubo muchas personas que vieron a Jesús resucitado. El primero que menciona a Pablo fue Cefas, es decir, el apóstol Pedro. Un grupo de discípulos también aseguró que Pedro había visto a Jesús resucitado. Además, lo vieron los 12, o sea, los apóstoles. Luego, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, quizás en el feliz encuentro en Galilea, relatado en las Buenas Nuevas según Mateo 28, versículos 16 al 20. También se le apareció a Santiago, seguramente su medio hermano, que hasta ese momento no había creído que Jesús fuera el Mesías, pero después de verlo resucitado, se convenció. Es interesante que para cuando Pablo escribió esta carta, alrededor del año 55, muchos de los que habían visto a Jesús resucitado seguían vivos, así que quienes tuvieran dudas podían hablar con ellos. La pregunta, ¿qué nos convence de que Jesús resucitó? Hermano Roque, Héctor, por favor. Nos convence que hubo muchos testigos. Entre ellos, el relato de Lucas 24, 33 y 34 dice que fue el apóstol Pedro el primero. Y gracias para usar el texto para convencernos de esto. Y hermano Flores, Julio. Y también mencionó Pablo, que en 1 Corintios 15:5, versículo 5, él confirmó también que Jesús se le había aparecido a Pedro. Muy bien. Hermano Zacarías. Y es interesante que también se menciona que además de aparecérsele a los 12, dice que se le apareció a unas 500 hermanos a la vez. Así de que no fue ante pocas personas, fue muchísima gente la que lo vio. Y no solo eso, luego vemos el dato acá que muchos de ellos que lo vieron resucitado todavía estaban vivos para cuando Pablo escribió esta carta. Así que podían ir y preguntarle si tenían alguna duda. No hay duda de que hubo muchas pruebas sólidas. Y otra cosa más, hermano Omar Rodríguez.
Sí, el propio Santiago tuvo la oportunidad de ver a Cristo cuando se le apareció. Entonces fueron muchas ocasiones, fueron a diferentes grupos, inclusive Cristo les preparó comida a sus amigos, inclusive invitó a los que estaban ahí a que lo palparan sus manos y sus pies. No eran simples visiones, era real. En el caso de Santiago, ¿qué detalle es muy interesante acerca de él? Hermano Batres. Aunque era su medio hermano, no creía que él era el Mesías. Pero después de la resurrección de Jesucristo, al verlo, entonces él se convenció. Si él cambió de parecer, pues eso nos hace confirmar todavía más que si un incrédulo cambia, nosotros tenemos toda la razón para creer en la resurrección de Jesucristo. Excelente. Y hermano Suárez. En la actualidad, en la historia, hay muchos sucesos que la gente da por sentado, aunque hayan sido solo un par de personas los que lo hayan visto o quizás solo el implicado, y nadie lo duda ni lo pone en juicio. Pues con mucha más razón la resurrección de Jesús, estamos convencidos de que sí aconteció. Y qué demostración de amor por nuestros queridos familiares que podemos compartir esta información a ellos. Párrafo 9, por favor, hermano, atención. Tiempo después Jesús se le apareció al propio Pablo. Pablo, también llamado Saulo, iba de camino a Damasco cuando oyó la voz de Jesús resucitado y lo vio en una visión en el cielo. Aquella experiencia fue una prueba más de la resurrección de Jesús. De acuerdo con Hechos 9, 3 al 5. Hermano Atencio, ¿puede leerlo, por favor? Ahora bien, cuando iba viajando a Damasco y ya estaba cerca, una luz del cielo lo envolvió de repente, y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres, Señor? Y le respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pues, ¿qué otra prueba podía dar Pablo de la resurrección de Jesús? Hermano Ayala. Pablo lo vio resucitado y fue algo tan real. Pablo estaba tan convencido de lo que había visto que eso le hizo cambiar totalmente el curso de su vida. Muy bien. Y hermano Edmondson. Y hasta que estaba dispuesto a hablarlo ante el rey Agripa, en este caso dando una defensa, una testificación acerca de lo que había visto y por qué estaba convencido en la resurrección de Jesús. Gracias por este detalle. Y vamos a leer párrafo 10 porque este completa este subtítulo. Algunas personas encontrarían muy interesante el testimonio de Pablo porque en el pasado él había perseguido a los cristianos. Cuando se convenció de que Jesús había resucitado, se esforzó por convencer a otros de ello. Mientras llevaba el mensaje de que Jesús había vuelto a la vida, soportó palizas, fue encarcelado y sufrió naufragios. Estaba tan seguro de que Jesús había resucitado que estaba dispuesto a morir por defender lo que creía. ¿Verdad que estas pruebas nos convencen también hoy de que Jesús volvió a la vida? ¿Y verdad que fortalecen nuestra creencia en la resurrección? La pregunta: ¿qué estuvo dispuesto a hacer Pablo cuando se convenció de que Jesús había resucitado? Hermano Pedro. Una de las cosas que estuvo dispuesto a hacer Pablo fue a convencer a otros de que esto era una realidad. Y esto es algo que se destaca porque en 1 Corintios dijo que él había sido perseguidor, en el versículo 9, 15:9. Entonces, ahora el que había perseguido estaba tratando de convencer a otros de que esto era una realidad. Muy bien aplicación. Hermano García. Byron. La resurrección de Jesús caló tan hondo en el corazón de Pablo que estuvo dispuesto a soportar palizas, a ser encarcelado, hasta sufrir naufragios, en fin, hasta entregar su propia vida por defender lo que creía. Gracias por este comentario. Y hermano Luis Olivares.
Entonces de esto podemos extraer que Pablo sí creía firmemente en la resurrección, porque lo motivó a hacer cambios, lo motivó a soportar sufrimientos. Esto me enseña que las verdades que aprendo de la palabra de Dios, pues eso es igualmente que el apóstol Pablo, me tienen que motivar a actuar, a hacer cambios. Si realmente creo firmemente en algo, eso se tiene que demostrar. Muy bien. Pero al final de este párrafo tenemos dos preguntas. ¿Cómo podemos usarlos para motivar a nuestros queridos hermanos en la congregación? ¿Cómo podemos hacerlo? Hermano Rodríguez. Sí, estas dos preguntas nos hacen pensar en si estamos convencidos y si nos fortalecen nuestra esperanza. Jehová nos hizo seres racionales y con pruebas, o sin pruebas más bien dicho, no sería un fundamento irracional. Pero aquí estamos viendo pruebas bien sólidas de quienes lo vieron, hablaron con él, comieron con él, lo tocaron, inclusive hasta dieron su vida por él. Entonces, todas estas testigos fiables que nos está dando la Biblia nos convencen de que efectivamente Jesucristo resucitó. Okay, muy bien. Y hermano Zacarías. Sí, quizá hablando acerca de nuestros hermanos, algunos de ellos, como se ha mencionado, han perdido seres queridos y muchos hermanos más lo siguen haciendo, ¿verdad? Siguen perdiendo seres queridos. Entonces quizá cuando nosotros hablamos con ellos, repasar estas preguntas, las pruebas que nos convencen, cómo nos fortalece. Entonces cuando damos respuesta a esas preguntas, es indudable que vamos a lograr impartir mucho ánimo. Y como ancianos o siervos ministeriales en la congregación, cuando estamos hablando con los hermanos, ¿cómo podemos usar esto para comenzar una conversación con nuestros queridos hermanos? Hermano Ayala. Quizá una manera de hacerlo sea buscar un momento oportuno, buscar con ellos los textos bíblicos, platicar un poquito, razonar un poquito sobre ellos y usar las preguntas que vienen al final para que estas preguntas y la respuesta que ellos lleguen después de este análisis fortalezca su fe y su confianza en la resurrección. Excelente aplicación. La segunda subtítulo, Pablo corrige creencias equivocadas. Párrafo 11. En la ciudad griega de Corinto, algunos cristianos tenían creencias equivocadas sobre la resurrección hasta el punto de negar esta enseñanza. ¿Por qué? En la ciudad vecina de Atenas había filósofos que se burlaban de la idea de que Jesús hubiera resucitado y puede que esa manera de pensar se le hubiera contagiado a algunos cristianos de Corinto. Puede que otros vieran la resurrección como algo simbólico. Pensaban que antes de ser cristianos, al ser pecadores, era como si estuvieran muertos, pero al hacerse cristianos, recibían el perdón de los pecados y era como si volvieran a la vida. Fuera por una cosa o por otra, si no creían en la resurrección, su fe no tenía ningún valor. Si Dios no había resucitado a Jesús, el rescate no se había pagado y los pecados de ellos no habían sido perdonados. Así que quienes rechazaban la creencia en la resurrección no podían tener una esperanza real. Qué fuerte párrafo. ¿Por qué algunos cristianos de Corinto tenían creencias equivocadas sobre la resurrección? Hermano Dimas. Una razón se debe a que en la ciudad vecina de Atenas había filósofos que se burlaban de la resurrección de Jesús. De hecho, en Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 17, versículo 18, que a Pablo lo llamaron charlatán. Otros le comentaron que parecía un predicador de dioses extranjeros. Y puede que estas ideas también las hayan empezado a adoptar algunos cristianos de Corinto. Claro que sí. Hay otra cosa que está aquí en este párrafo. Hermano Omar Rodríguez. Sí, algunos también pensaban que era algo simbólico,
que solamente con llegar a la congregación, con hacerse cristianos, entonces iban a recibir el perdón y iban a disfrutar de la vida. Pero esto no tendría sentido porque si no, Cristo no hubiera sido necesario que muriera y fuera resucitado como Salvador de los pecados. Pues, ¿qué efecto tendría esto en el pensamiento de un cristiano? Vamos a practicar y aplicar hoy en la congregación. Tenemos que pensar sobre esto. Hermano Ayala. Pues si llegáramos a pensar así, eso sería demoledor, ¿verdad? Porque nuestra esperanza, nuestra fe, lo que planeamos a futuro, se basa en la resurrección. Y cuando nuestra fe en la resurrección es fuerte, entonces nuestra esperanza y nuestra confianza en Jehová también es fuerte. Hermano Suárez. Tal como lo indica el relato de Hechos capítulo 17, en algunos casos no era directamente que negaran la resurrección estos filósofos, pero el estilo de vida que fomentaban era el de no hay nada más que la vida actual, no hay más esperanza. Hoy en la actualidad, igualmente el mundo presenta esas ideas, entonces seguir ayudando a nuestros hermanos a ver que sí hay una esperanza, esta es real, nos motiva a no rendirnos nunca. Pero yo soy un hermano en la congregación, tengo fe en la resurrección, pero está desanimado. ¿Cómo podemos animarlos con esta información? ¿Cómo podemos animar esto para fortalecer su fe? Hermano Rodríguez. Sí, es interesante que para Jehová esto es tan real. Ahí primero a los Corintios 15:15 menciona que el no tener la esperanza sólida en la resurrección equivale a ir en contra de Jehová, porque ahí menciona que podríamos ser falsos testigos de Dios. Entonces, para Jehová es tan real que el dudar tantito significa no estar en sintonía con lo que Jehová va a hacer. Quizás de esa manera podamos ayudar, motivar a ese hermano o a cualquiera de nosotros cuando pasemos por una situación así. Sí. Hermano Edmondson. En esta congregación tenían excelentes ejemplos, maestros como Apolo, Áquila, Priscila, Tito, personas así por temporadas que estaban apoyando y sin duda intentaron también apoyar a sus hermanos. Entonces podemos imitar a estos ejemplos también en dando el ánimo necesario cuando vemos que nuestros hermanos son desanimados. Excelente uso de personajes de la Biblia. Párrafo 12. Pablo había visto por sí mismo que Cristo había sido levantado de entre los muertos. Su resurrección fue mejor que la de quienes resucitaron antes que él, pues ellos volvieron a morir. Pablo también llamó a Jesús primicia de los que se han dormido en la muerte. ¿En qué sentido fue Jesús las primicias o primeros frutos? Él fue el primer ser humano que resucitó como ser espiritual y el primero que fue al cielo. De acuerdo con el primero de Pedro 3, 18 y 22, vamos a escuchar estos textos. Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios. Lo mataron en la carne, pero recibió vida en el Espíritu. Él está a la derecha de Dios, porque fue al cielo y ángeles, autoridades y poderes fueron sometidos a él. ¿Qué diferencia hubo entre la resurrección de Jesús y las anteriores? Hermano Marco. La diferencia es que quienes resucitaron antes de que Jesús, pues ellos volvieron a morir, ¿verdad? Pero en cambio Jesús fue el primer ser humano que resucitó como ser espiritual y fue el primero en subir al cielo. Buen punto por esto. Y también, hermano Edmondson. Es la mejor evidencia que tenemos realmente, porque si Jehová pudo hacerlo con Jesús, recreando el más poderoso ser creado en el universo y haciéndolo como espíritu, nos da tanta base para nuestra fe en cuanto a seres humanos que han muerto en la tierra para ser resucitados en el futuro.
Y hermano Suárez. Y en otra ocasión el apóstol Pablo volvió a mencionar este punto que después menciona el apóstol Pedro. En Hechos 26-23, mientras le habla a un funcionario quien conocía las Escrituras y seguramente sabía de las 3 resurrecciones que se narran antes de la venida de Jesús, le dijo la expresión que Cristo fue el primero en resucitar. ¿Por qué esa expresión si ya había habido otras resurrecciones? Pues a diferencia de las anteriores, Cristo no moriría jamás, sería una criatura espiritual inmortal en el cielo. Y gracias, hermanos, por la buena aplicación de estos textos. Todos recibirán vida. Párrafo 13. ¿Cómo es posible que por la muerte de un hombre millones de personas reciban vida? Pablo dio una respuesta muy lógica. Él explicó la diferencia entre lo que Adán provocó y lo que el sacrificio de Cristo hace posible. Refiriéndose a Adán, él dijo que la muerte vino mediante un hombre. Cuando Adán pecó, provocó su propia muerte y la de sus descendientes. Hoy día seguimos sufriendo las trágicas consecuencias de su desobediencia, pero la esperanza que tenemos gracias a que Dios resucitó a su Hijo es maravillosa. Pablo explicó, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre, Jesús. Porque así como en Adán todos están muriendo, así también en el Cristo todos recibirán vida. ¿Cómo explicó Pablo la diferencia entre Adán y Jesús? Hermano Roque, por favor. La explicó de una manera bien sencilla. Dijo que Adán daba muerte, pero Jesús daba vida. Por el caso de Adán dijo, la muerte vino mediante un hombre, es decir, Adán. Pero en el caso de Jesús dijo, Pablo explicó, la resurrección de los muertos también viene mediante un hombre, Jesús. Una respuesta sencilla. Muchísimas gracias por esto. En este párrafo. Vamos a leer párrafo 14. ¿A quiénes se refería Pablo cuando dijo que en Adán todos están muriendo? A los descendientes de Adán que hemos heredado el pecado y la imperfección y estamos condenados a morir. Adán no está entre los que recibirán vida. Él no puede beneficiarse del rescate, pues era un hombre perfecto que desobedeció a Dios a sabiendas. Recibió lo mismo que recibirán aquellos a quienes el Hijo del Hombre juzgue como cabras, la destrucción eterna. ¿Por qué sabemos que Adán no resucitará? Hermano Batres. Porque él era un hombre perfecto y desobedeció a Dios a sabiendas. De modo que él entonces recibirá la destrucción eterna. No está dentro entonces de la humanidad redimible. Muy bien, buena explicación. Y hermano Obed. Adicionalmente, también ahí en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 9, se describe que la salvación solo es posible para aquellos que obedecen. Así que Adán no puede cumplir este requisito porque desobedeció a sabiendas la instrucción que Jehová le había dado. Muy bien. Eso es una buena introducción a párrafo 15. Vamos a escuchar la lectura. Notemos que Pablo dijo que en el Cristo todos recibirán vida. Él les dirigió su carta a los cristianos de Corinto, que eran ungidos y por tanto resucitarían en el cielo. Ellos habían sido santificados en unión con Cristo Jesús y llamados para ser santos. Pablo también mencionó a los que se han dormido en la muerte en unión con Cristo. Y en otra de las cartas que escribió por inspiración, dijo, si estamos unidos a Él, a Jesús, en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Jesús resucitó como ser espiritual y fue al cielo. Eso mismo le espera a todos los que están en unión con Cristo, es decir, a todos los ungidos. Pues con la ayuda de la imagen, ¿quiénes están incluidos en las palabras todos recibirán vida? Hermano Omar Rodríguez. Los
Los que están en unión con Cristo, los ungidos. Ok. ¿Es correcto, hermano Zacarías? Sí, y precisamente ahí en la imagen podemos ver algunos ejemplos de estos, ¿verdad? Que luego de que de Jesús iban a ser resucitados. Entre ellos está Tomás, Santiago, Lidia, Juan, María y Pablo. Así que ellos están incluidos entre esos todos que iban a recibir la vida. Gracias por mencionar sus nombres, hermano Batres. Y esta expresión, estar en unión con Cristo, significa que ser uno junto con Cristo, tal y como él oró en Juan 17. Esta relación especial empieza cuando Jehová atrae a una persona hacia su Hijo y entonces lo engendra con Espíritu Santo. ¿Y hermano Pedro? Otro detalle que Pablo mencionó es en relación a los cristianos de la congregación de Corinto. Precisamente en el capítulo 1, versículo 2, hizo referencia a ellos que estaban en unión con Cristo. Y luego en el capítulo 15, versículo 18, utiliza esta misma expresión, haciendo referencia a que tenían esta esperanza de tener esta misma resurrección que tuvo Jesús. En párrafo 16 tenemos más información. Pablo escribió que Cristo resucitó como primicia de los que se han dormido en la muerte. Recordemos que hubo otras personas como Lázaro que resucitaron en la tierra, mientras que Jesús fue el primero que resucitó como ser espiritual y recibió la vida eterna. En este sentido, era como los primeros frutos de la cosecha que los israelitas le ofrecían a Dios. Además, al llamar a Jesús primicias, Pablo dio a entender que después también habría otras personas que resucitarían para vivir en el cielo. Con el tiempo, todos los que estuvieran en unión con Cristo, entre ellos los apóstoles, resucitarían para vivir en el cielo igual que Jesús. ¿Qué dio a entender Pablo al llamar a Jesús primicias? Hermano Dimas, Salvador. Que Jesús fue el primero en resucitar como ser espiritual y recibir la vida eterna, pero también dio a entender que después de esta resurrección también habrían otras personas que resucitarían para vivir en el cielo. Este es el punto de este párrafo. Hermano Ayala. Recordemos que las primicias era una parte, lo primero que se cosechaba y se ofrecía a Jehová, pero no era lo único que se cosechaba, era la primera parte, se cosechaba mucho más. Buena aplicación. Y párrafo 17. Para cuando Pablo escribió a los Corintios, la resurrección celestial de los que estuvieran en unión con Cristo todavía no había comenzado. De hecho, dio a entender que sucedería en un momento futuro. Dijo, cada uno en su debido orden, Cristo como primicias y después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia. Como vemos, los apóstoles y otros ungidos tendrían que esperar hasta la presencia de Cristo para recibir su recompensa celestial y estar unidos a Él en una resurrección como la suya. Ahora vivimos en la predicha presencia de Cristo. ¿Cuándo recibirían su recompensa celestial los que estuvieran en unión con Cristo? Hermano García, Byron. Primero los Corintios 15:23 dice que sería durante la presencia de Cristo. Y nosotros sabemos que la presencia de Cristo comenzó en 1914, así que la resurrección celestial tuvo que comenzar en algún momento después de 1914. Claro, gracias por esta explicación. Estamos en la presencia, pero seguros de nuestra esperanza. Párrafo 18. ¿Qué hay de los cristianos fieles que no tienen la esperanza de vivir en el cielo con Cristo? Ellos también abrigan la esperanza de una resurrección. Lo sabemos porque la Biblia explica que Pablo y los demás que van al cielo se benefician de la resurrección más temprana de entre los muertos. ¿Verdad que esto da la idea de que habría una resurrección posterior? Esto encajaría con lo que Job dijo sobre su futuro. Los que le pertenecen al Cristo estarán con Jesús en el cielo cuando Él destruya todo gobierno
y toda autoridad y poder. Entonces, hasta el último enemigo, la muerte, será destruido. Queda claro, por tanto, que quienes resuciten en el cielo nunca morirán. ¿Y qué pasa con los que tienen la esperanza de vivir en la tierra? La pregunta A, ¿por qué sabemos que después de la resurrección celestial habrá otra? Esa es la primera parte. Hermano Roque. En Filipenses capítulo 3 versículo 11 se habla de una resurrección más temprana, que es de los ungidos. Es decir, con eso da a entender que hay una resurrección posterior. Y esto encaja perfectamente con lo que se expresó Job en el capítulo 14 versículo 15. Muy bien. Pues en la parte B, según la primera a los Corintios 15, 24 al 26, escuchemos la lectura. Luego el fin, cuando Él entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya destruido todo gobierno y toda autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo, la muerte, será destruido. ¿Qué sucederá en el cielo? Basado en este texto. Y para ayudarnos, enfocamos en las palabras de este texto. Hermano Pedro. Sí, aquí Pablo utiliza dos expresiones interesantes. Primero, entrega el reino a su Padre y luego, al final, dice que la muerte será destruida. Gracias por la distinción. Hermano Zacarías. Así que esto nos deja ver que es una clara evidencia de que quienes resuciten en el cielo, como la muerte habrá sido destruida para siempre, ellos nunca morirán. Qué esperanza para nosotros. Hermano Edmondson. Y por cierto, es una resurrección más temprana en ese sentido, porque van a apoyar a Cristo para concluir este sistema de cosas y también en Armagedón pelear a su lado. Es interesante cuando ellos están enterados en esto. Qué maravillosa que estamos esperando por este. Pero vamos a considerar párrafo 19 porque estamos desarrollando algo por cada uno de nosotros. Los que esperan vivir en la tierra pueden decir como Pablo, tengo esperanza de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Como está claro que en el cielo no puede entrar ninguna persona injusta, esas palabras tienen que referirse a una resurrección futura en la tierra. ¿Qué esperanza pueden tener quienes esperan vivir en la tierra? ¿Qué esperanza? Hermano Luis Olivares. Sí, la esperanza de que aquí en la tierra también va a haber una resurrección. Y se cita Hechos 24:15, que es el texto temático del artículo, y a diferencia del capítulo 15 de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo habla de la resurrección de los que están en unión con Cristo, aquí habla de una resurrección de gente injusta. Entonces eso da a entender que es una resurrección aquí en la tierra, porque en el cielo no puede resucitar personas injustas. Excelente, porque tú me convences de esta. Vamos a concluir con párrafo 20. No hay ninguna duda, va a haber una resurrección. Quienes vuelvan a la vida en la tierra tendrán la oportunidad de vivir para siempre. Podemos confiar por completo en esa promesa. Si algunos de nuestros seres queridos han fallecido, nos consuela saber que podrán resucitar cuando Cristo y los ungidos reinen por los 1000 años. También podemos tener plena confianza en que si morimos antes de que empiece el milenio, nuestro futuro está asegurado. Esta esperanza no decepciona, nos sostiene ahora y nos ayuda a ser más felices sirviendo a Dios. En el siguiente artículo veremos qué más podemos aprender del capítulo 15 de 1 Corintios. Gracias, hermano Atencio, por
su buena lectura con exactamente la énfasis necesaria. Una pregunta, la última, en párrafo 20, es personalizada. ¿Qué efecto ha tenido este artículo en su esperanza? Primero, hermano Rodríguez. Analizar que en el pasado les dio el poder, la fortaleza para superar cualquier prueba. A mí y a mi familia el pensar en que hemos perdido las últimas semanas, meses a familiares, seres queridos, hermanos de la congregación, pero saber que tienen firme su esperanza, tienen su lugar asegurado nos consuela muchísimo. Gracias por esa expresión. Hermano Roque. Sí, también nos llena de mucha felicidad el observar la imagen que está precisamente para este párrafo, porque ahí se ve un hermano ya de edad avanzada que ha perdido a seres queridos, pero él está feliz viendo hacia su esperanza, no está triste, no está deprimido, no se ha tirado a la perdición, sino que está muy contento por esta esperanza que nos da Jehová. Muy bien, vamos a ver esta imagen. Más comentarios sobre esto. ¿Quién le gusta más? Hermano Ayala. Pues ahí en la imagen podemos ver al hermano, ha perdido a sus seres queridos, se ven ahí en las fotografías, pero él no está desconsolado, ¿verdad? Sin duda le duele haber perdido seres queridos, pero él tiene esperanza en la resurrección, sabe que los va a volver a ver y por eso sigue adelante sirviendo a Jehová con convicción y confianza completa en que va a volver a poder abrazarlos. Muy bien, excelente. Y hermano Edmondson. Y su esperanza que tiene en la resurrección para ver a su esposa también le ayuda en este tiempo a predicar a otros sobre la esperanza, compartirlo. Y eso le ayuda no solamente a esperar a ver a su esposa, pero también a ayudar a otros para que también comparten esta alegría. Muy bien, excelentes comentarios, hermanos. Pero vamos a tener un repaso que todos aprendimos esta noche. ¿Qué respondería? Notamos que cada de los 3 preguntas de repaso son personalizadas. ¿Qué pruebas lo convencen a usted de que Jesús resucitó? ¿Qué? Hermano Rodríguez. Personalmente a mí me han convencido 2, los hechos históricos reales de testigos fiables que nos da la Biblia, que vimos son muchos, y el propio anhelo que Jehová tiene de volver a ver a sus seres queridos que han muerto. Excelente 2. Hermano Suárez. Primero a los Corintios 15:8, el efecto que tuvo en el apóstol Pablo, quien precisamente perseguía a quienes predicaban la resurrección de Jesús, ahora estaba dispuesto a morir por defender esa misma realidad. Eso me convence de que en verdad Jesús resucitó y me ayuda a ver cuánto amor Jehová nos tiene, porque esto da la esperanza de que tengamos vida. Muy bien. La segunda, ¿por qué es tan importante para nosotros la resurrección de Jesús? Vamos a comentar sobre esto. Omar, por favor. Porque sin ella nuestra fe sería en vano, no tendría sentido, no podríamos aguantar los días tan difíciles que vivimos hoy y de verdad que el reino tendría un verdadero propósito. Muy bien, hermano Ayala. Independientemente de si nuestra esperanza es vivir en la tierra o estar en el cielo con Cristo, el sacrificio de Jesús y su resurrección son la garantía de que vamos a recibir lo que Jehová nos ha prometido. Exactamente. Y por último, ¿cómo fortalecer su fe en la resurrección? El capítulo 15 de la primera a los Corintios. Hermano Batres. Bien, podemos decir que estamos a minutos de ver esta verdad, este milagro de la resurrección. Y nos imaginamos entonces el momento en que podremos abrazar a nuestros seres queridos que ahorita están durmiendo. Y queremos prepararnos, queremos entonces, en mi caso, seguir dando la predicación, seguir predicando a todas las personas, seguir cumpliendo con la comisión que Jehová nos ha pedido y poder entonces ver con confianza el futuro. Ante cualquier prueba,
podemos estar alegres y confiados de que vamos a salir de ella y veremos entonces a nuestros seres queridos que han muerto. Gracias. Y también la preparación antes. Buena idea. Hermano Luis Olvidares. Sí, a mí me fortalece lo que mencionó en el versículo 22 el apóstol Pablo. Por medio de Cristo dice, todos van a recibir vida. Y aprendimos que incluso esos todos abarcan también a gente que no llegó a conocer bien a Jehová. Entonces, eso fortalece que Jehová no solo le da la esperanza a quienes se ponen de su parte, lo han conocido, sino también a quienes no han tenido esa oportunidad. Muy bien. Y hermano Zacarías. Y todo lo que estuvimos analizando del capítulo 15 de la primera de los Corintios, aunado con lo que menciona Romanos 5:5, de que esta es una esperanza que no decepciona. Y eso es muy fortalecedor porque vivimos en un mundo muy inestable, es la realidad. Y pudiera ser que nosotros mismos tengamos que enfrentar la muerte, ¿verdad? Que muramos. Pero podemos ver con confianza de que el futuro está asegurado y de que si seguimos fieles a Jehová, seguro resucitaremos. Muy bien. Tú estás convencida. Muy bien. Hermano Roque. También este capítulo 15 de Primera a los Corintios me ayuda a tener paciencia, porque dice que son pasos. Ya fueron algunos resucitados, pero después se nos explica que vienen los demás. Es decir, tengan paciencia que esto es seguro. Buena cualidad. Gracias por mencionar, hermano Suárez. Así que tenemos en las manos las pruebas. Capítulo 15, versículo 23 de 1 a los Corintios dice que ya durante la presencia de Cristo, es decir, en algún momento después de 1914, ya hay quienes están resucitando para recibir su recompensa celestial. Entonces no estamos hablando solamente de algo que va a suceder, ya está sucediendo, así que pronto veremos la realidad aquí en la tierra. Me gusta, ya. Hermano García. Y el capítulo 15 me convence a mí de que Jesús realmente está vivo. Y no solo está vivo, sino que además es nuestro Rey y nuestro líder, porque en estos momentos en donde el mundo está buscando un líder que les indique cuál es el camino, nosotros sí lo sabemos. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Cristo resucitó. Muy bien. Está usando la página jw.org, ¿sí? Está pensando en nuestra mente. Hermanos, muchísimas gracias por sus comentarios. Es obvio que ustedes tienen fe en la resurrección y están esperando por esta promesa de Jehová. La resurrección no solo muestra el poder ilimitado de Jehová, sino también su amor, su misericordia y sabiduría. La resurrección de los muertos, una bondad inmerecida de parte de Dios, es esencial para la felicidad de nosotros y nuestros queridos hermanos en la congregación. Para aquel que tiene el poder de crear al hombre a su propia imagen, no supone ningún problema insuperable resucitar nuestros seres queridos. Qué maravilloso artículo esta noche para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en Jehová y para mantener nuestra calma durante estos tiempos difíciles. Pero vamos a concluir con una canción muy agradable. Canción 147. Dios nos promete la vida eterna. Y después hermano Benjamín Suárez va a representarnos en oración. La canción 147, Dios nos promete la vida eterna.